Dios te bendiga una vez más. Te saluda el pastor y tu servidor Edgar Rivera. Y qué precioso oportunidad el Señor nos da y momento para poder usar estas herramientas y poder compartir un corto devocional de la palabra de Dios. Y hoy voy a ser preciso y conciso y corto, breve, pero yo creo que te voy a hablar de un tema muy conocido, un tema ah, ah, muy comunicado, pero tiene que ser un tema muy promovido o muy usado en la vida del cada creyente, que es el tema de la oración. Lo repito, el tema de la oración. Un tema muy sonado, pero lamentablemente hoy en día no es puesto por obra como debería de ser. Yo quiero recordarte este año que estamos iniciando estamos iniciando una jornada dándole a Dios las primicias, dándole a Dios, consagrándonos para Dios, iniciando este año en consagración, iniciando este año para mirar y prepararnos para lo que resta el próximo de los meses que están por delante. Y yo creo que como uno inicia es muy importante porque eso prepara la atmósfera o prepara la plataforma para lo que ha de venir. Y yo creo que la oración tiene que ser un estilo de vida para cada creyente, sobre todo para cada ministro, cada servidor, cada persona que participa en algún privilegio en la obra de Dios. Y ni más ni menos mirar el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Biblia en Marcos capítulo 1 versículo 35. Dice la Biblia, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Allí oraba. Qué tremenda declaración miramos aquí que nos dejó el Señor plasmada en la Escritura, porque dice, hay unos principios tan poderosos que el tiempo nos tardaríamos, pero dice levantándose en primer lugar. Se levantó. Segunda característica, muy de mañana, muy de madrugada, siendo aún oscuro. Número 3 dice que salió, se fue a un lugar. El Señor Jesús tenía una cita, él sabía su momento de intimidad con Dios. Y dice, a un lugar desierto, buscaba la soledad, buscaba el apartarse. Y luego concluye diciendo este versículo, y allí oraba. Wow, qué tremendo. Se levanta muy de madrugada a un lugar desértico a orar. Wow, qué tremenda enseñanza. Si nos podemos a meditar en este solo versículo, nos tardaríamos horas hablando de cada uno de sus puntos. Sin embargo, quiero recalcarte la importancia de la oración en la vida del creyente. Yo creo que la oración debe de ser una de nuestras prioridades en la vida. Lo demás puede esperarse. Yo creo que la primera hora de la mañana, cada vez que nosotros le abrimos nuestros ojos y despertamos, tiene que ser esa primicia que le damos al Señor. ¿Por qué? Porque la primera hora, si nosotros se la entregamos a Dios con un devocional, doblamos nuestras rodillas, oramos a Dios, le damos gracias a Dios, eso va a manifestar o va a producir, mejor dicho, lo que sucederá el resto del día. Porque estamos preparando la atmósfera, estamos preparando nuestro corazón espiritualmente, nuestro espíritu y poniéndonos en sintonía con Dios, poniéndonos en sintonía con el Espíritu de Dios. Yo creo que lo primero o la primicia es un principio divino que Dios estableció en su palabra. En otras palabras, lo primero que se consagra a Dios es importante. Amén. Yo creo que lo que consagramos a Dios traerá una repercusión, traerá un resultado poderoso cuando lo dedicamos al Señor, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos sorprenderá, no solamente en lo natural, sino en lo sobrenatural de lo que puede suceder el resto del día cuando somos dirigidos por Dios, por el Espíritu del Señor.
El apóstol Pablo nos enseña en Romanos capítulo 11, versículo 16, la importancia de la primicia. Dice la Biblia, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Podemos mirar que como tú inicias, eso es lo que va a traer una repercusión. Suena mucho esa palabra, una repercusión, un resultado en tu vida. Acordémonos que cuando Adán fue creado por Dios, lo primero que él vio al abrir sus ojos fue a Dios, ¿verdad? Escuché eso de un predicador, no recuerdo su nombre ahorita, pero este predicador me encantó la manera que lo aplicó. Lo primero que Adán vio cuando abrió sus ojos fue a Dios. Y yo creo que eso debe de ser nuestro estilo de vida. Lo primero que usted y yo debemos hacer o buscar o mirar o darle la prioridad al momento de abrir nuestros ojos en nuestra cama tiene que ser Dios. Así debe de ser para nosotros, ¿verdad? Que lo primero que nuestros sentidos, nuestro espíritu contemple sea Dios, sea su presencia, sea el agradecimiento a Dios. Amén. ¿Por qué? Porque la oración nos permite ver a Dios. La oración nos permite conectarnos con Dios. No solamente la oración es peticiones, dame, hazme esto. No, la oración es hablar con Dios, es tener una relación con Dios, es tener una intimidad con Dios. Y Él empieza a mostrarte y te lleva por la ruta de la oración y te empieza a mostrar sus caminos, sus secretos, te dirige a la palabra, qué escritura leer, qué versículo leer. Y ahí es como Dios empieza a hablar a nuestras vidas y empezamos a entablar una relación con Dios, ¿verdad? Yo creo que como cuando los hombres y las mujeres valoramos el iniciar nuestro día con Dios, nos ponemos bajo su dirección, nos ponemos bajo su guianza, nos ponemos bajo su gobierno. Mira lo que dice Salmos 5, versículo 3. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Salmo 63, 1. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré y mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. Me fascina el Salmo 5, versículo 3, porque dice, me presentaré delante de ti y esperaré. Y yo creo que ahí es donde muchos fallamos. No tenemos la paciencia para esperar en Dios. Queremos que Dios se manifieste, que Dios se presente a la hora que queremos, a nuestro antojo. Déjame decirte, Dios no funciona así. Amén. Con Dios tenemos que meditar en su palabra, tenemos que darle gracias a Dios, tenemos que tener un corazón agradecido, tenemos que examinarnos nosotros cómo estamos a presentarnos delante de Dios, ¿verdad? Un predicador renombrado, conocido por su pasión y la búsqueda de la presencia de Dios, ya acostumbraba decir, se llamaba Oswald Chambers. Decía, no olvides orar porque a Dios no se le olvidó despertarte este día. Qué poderosa dicho. No olvides orar porque a Dios no se le olvidó despertarte. Yo creo que cuando nosotros tenemos la disciplina de orar y de hacer una devoción diaria en nuestra vida, eso es lo que nos va a llevar a triunfar. Eso es lo que nos va a llevar al éxito. ¿Por qué? Porque estamos alineados a su palabra, estamos alineados al Espíritu de Dios, somos guiados por lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Es importante hacer de la oración y nuestra devoción una prioridad. ¿Y qué es una devoción? Realmente indica renunciar a nuestros propios apetitos personales y rendirnos totalmente a una dedicación hacia Dios. Qué tremendo. Yo te estoy diciendo a nuestros apetitos personales. No te estoy hablando de pecado, no te estoy hablando, no. Te estoy hablando de apetitos personales, que a veces amamos a Dios, somos temerosos de Dios, vamos a la iglesia, servimos en alguna área, pero a veces si nos descuidamos ponemos a Dios en segundo lugar, en tercer lugar. Tenemos que ser o hacer de Dios nuestra prioridad.
que al despertar cada mañana entremos en comunión con Dios, ¿verdad? Y eso se va a hacer con dedicación y pasión y fervor. Yo creo que cuando nosotros tenemos un estilo de vida de devoción, leer la Biblia cada mañana, orar, ¿verdad? Seremos más sensibles y nos vamos a llenar de discernimiento cuando vengan las trampas del enemigo para querer desanimarnos. Cuando usted y yo no tenemos una devoción con el Espíritu de Dios, una devoción con su palabra, no seremos sensibles para escuchar la voz del Espíritu de Dios. Y yo creo y siento y yo sé, estoy seguro que el Espíritu de Dios sigue activo. Él quiere hablarnos, Él quiere mostrarnos, Él quiere advertirnos. Pero cuando no tenemos una devoción permanente, constante, diaria con Dios, no sabremos discernir la voz del Espíritu de Dios. Y ahí es donde entra la confusión, ahí es donde entra el desánimo, ahí es donde entra la duda. Yo te animo a que hagas de la oración y una devoción de leer su palabra, un libro que esté respaldado con escrituras. Hoy hay tanto material, devocionales, etcétera, donde podemos alimentar y nutrir nuestro espíritu. Yo te quiero animar en este día a que cuides con celo el inicio de tu día, el inicio de la mañana, el inicio, la primicia del día. Estamos iniciando un año nuevo y yo sé que mucha gente se pone metas, mucha gente se pone metas que quiere cumplir. Sea constante, sea consistente en lo que Dios quiere hacer en tu vida. Yo creo que si no somos constantes, no podemos caminar en victoria. Lo repito, la devoción es tener una agenda con Dios, una cita con Dios. No puedes tener una vida de oración ocasional. Es triste decirlo, pero hay personas que solamente oran cuando tienen problemas. Hay personas que solamente buscan a Dios cuando se están ahogando. La oración tiene que ser un estilo de vida. Amén. Tenemos que aguardar y separar ese tiempo para el Señor. Yo creo que cuando estamos sirviendo a Dios es muy importante, lo repito, que nuestra vida de oración, nuestra hora de oración sea una prioridad. ¿Por qué? Porque estamos siendo dirigidos por el Espíritu de Dios. Para mí en lo personal, la mañana temprano es clave. Cuando quizás todos están dormidos en casa, tengo que buscar un lugar solo, un lugar desértico, un lugar apartado para poder tener mi devoción con Dios. Mi prioridad, mi recomendación es que lo hagas de mañana. ¿Por qué? Porque la mañana está marcando la pauta del resto del día. La primicia, la primera hora de nuestro, por decirlo así, movimiento, la primera hora de nuestro caminar diario, es importante ponerla en las manos de Dios, porque de eso va a depender el resto del día, ya sea en tu trabajo, sea en tu escuela, sea en tus juntas, sea lo que sea el resto del día. Cuando ponemos todo en las manos de Dios, Él comienza a dirigir nuestros pasos. Amén. Es tan importante levantarnos muy de mañana y adorar a Dios y meternos en su palabra y hablar con Dios en oración. El reconocido John Wesley tenía tantos dichos que él tenía, pero uno de ellos decía: yo no puedo permitir que los pajaritos alaben a Dios antes que yo. Qué tremendos son. Mi recomendación, mi consejo es buscar a Dios de madrugada. Es un sacrificio, es un precio que pagar, pero yo te puedo asegurar, si le damos la primera hora a Dios del día, Él va a dirigir y bendecir el resto del día. Yo te pido en este día que reconozcas, amén, lo primero en tu vida, que pongamos prioridades en nuestra vida, que no nos dejemos desanimar o llevar por los afanes de la vida. Hay que buscar a Dios primeramente, como dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Que sea una prioridad. Lo hemos experimentado, que muchas veces cuando el cansancio es físico y nos sentimos agotados, que ya no podemos, eso se transforma en una fortaleza espiritual por medio del Espíritu de Dios. No te rindas, esfuérzate y sé valiente, aunque llegas, estoy cansado, estoy rendido. Haz prioridades, prioritiza tu día, prioritiza tu hora de dormir, haz prioridades, no te desveles.
mirando cosas, televisión, etcétera. Haga prioridades. Como esa es la cita más importante que tú debes de tener con Dios muy temprano por la mañana. Ven, espero que esta palabra te anime, te sacuda, te despierta. Si estás luchando con la primera hora de la mañana o tus prioridades, amén, te animo a que busques a Dios. Señor Jesús nos dio ese ejemplo muy de mañana. En primer lugar, se levantó muy de mañana, se apartó a un lugar desértico y allí oraba. Sigamos las instrucciones de la palabra de Dios y miraremos la gloria del Señor. Que el Señor te bendiga, son mis deseos, que todo lo que toques prospere, que el Señor te respalde en todo lo que planifiques en el nombre de Jesucristo. Si tienes una petición de oración o quieres comunicarte con nosotros, envíanos un mensaje, pon un comentario, puedes buscarnos a través de Facebook también o YouTube, mándanos un mensaje privado y cordialmente te contestaremos y nos pondremos en comunicación con ustedes. Que el Señor te bendiga y hasta la próxima. Bendiciones.